Conoce tus derechos, bienestar para todas las personas. Un espacio donde promovemos la cultura de los derechos humanos, fomentamos la participación social y destacamos la labor institucional. Porque al conocer nuestros derechos, alcanzamos el bienestar. Comenzamos. Estimadas y estimados radioescuchas, es un gusto darles la bienvenida a Conoce tus derechos, bienestar para todas las personas, un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Yo soy Andrés Mendoza Romo. Y yo soy Estefanía Herrera. Y les invitamos a que se queden con nosotros y conozcamos juntos cómo respetar y defender nuestros derechos para su bienestar. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de hoy tendremos una entrevista con el doctor Osvaldo Álvarez Crespo, fundador del Centro de Crecimiento Humanístico AC, así con la psicóloga Emma Castañeda, integrante del Colegio de Psicólogos, todos y todas integrantes de este mecanismo ciudadano para la prevención de la violencia y el suicidio en adolescentes y jóvenes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, con quienes hablaremos sobre el problema del suicidio y la violencia en los adolescentes y jóvenes. Para conocer más sobre sus derechos, les presentamos las efemérides de esta semana. 27 de julio, Día Internacional del Perro Callejero. Aunque no es una efeméride oficial de la ONU, este día nos invita a reflexionar sobre el vínculo entre el bienestar animal y los derechos humanos. El maltrato animal puede estar relacionado con otras formas de violencia y su prevención. También puede fomentar a comunidades más empáticas y respetuosas. Educar en la compasión es fomentar ciudadanía con valores de respeto y cuidado. 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. Una fecha fundamental para alzar la voz contra uno de los crímenes más graves y silenciosos que vulneran la dignidad humana. Mujeres, niñas, niños, inmigrantes y por supuesto personas en situación de vulnerabilidad son las principales víctimas. Decir no a la trata es exigir justicia, protección y políticas que prioricen a las víctimas, no su criminalización. 1 de agosto, Día Mundial de la Alegría. Aunque no es oficial, este día nos recuerda la importancia del bienestar emocional como parte del derecho a una vida digna, en medio de un mundo con violencias y desafíos. La alegría también es una forma de resistencia. Cuidar la salud mental y promover entornos positivos son parte de una cultura de paz y bienestar. Y por supuesto, del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Se reconoce y promueve la lactancia materna como un derecho de las mujeres y sus hijas e hijos. Es vital garantizar condiciones laborales, sociales y de salud que permitan a las madres ejercer este derecho con libertad, sin presiones ni discriminación. La lactancia debe ser una elección informada, respetada y apoyada. ¿Estás escuchando? Conoce tus derechos, bienestar para todas las personas. Una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Y bueno, para continuar con este tema, les vamos a presentar el día de hoy una cápsula que nos presenta nuestra compañera Alondra de Serra y Alberto Núñez, donde nos van a explicar qué es el mecanismo ciudadano para la prevención de la violencia y el suicidio en adolescentes y jóvenes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Vamos a escucharla. ¿Sabías que en Zacatecas existe un esfuerzo conjunto para proteger la vida y el bienestar de los adolescentes y los jóvenes? La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas instaló el Mecanismo Ciudadano para la Prevención, Intervención y Erradicación de la Violencia y la Prevención del Suicidio. Sí, es un espacio donde instituciones especialistas y sobre todo jóvenes se unen para crear entornos más seguros y saludables. ¿Qué hace este mecanismo? Detecta riesgos como el acoso escolar, impulsa la salud emocional y escucha a las juventudes. Por ejemplo, se colocaron buzones escolares para que estudiantes puedan expresar lo que viven. El objetivo es claro:
prevenir la violencia, salvar vidas y generar una red de apoyo real, directa y humana. Si eres joven, mamá, papá o docente, también puedes participar. La prevención es tarea de todas y todos. Porque escuchar, ayudar y acompañar también es defender los derechos humanos. Muy interesante toda esta información que nos presentan nuestros compañeros y como ya lo habíamos anunciado esta tarde con nosotros, tenemos una entrevista muy interesante. Está con nosotros el doctor Osvaldo Álvarez Crespo, fundador del Centro de Crecimiento Humanístico AC. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a hablar de estos temas tan importantes. Muchas gracias. Y también contamos con la presencia de la psicóloga Emma Castañeda. Ella es integrante del Colegio de Psicólogos, también integrante de este Mecanismo Ciudadano de Prevención de la Violencia y el Suicidio en Adolescentes y Jóvenes de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias por la invitación, por prestarle foco a temas de salud mental que son fundamentales hoy en día. Nos da mucho gusto tenerlos en su programa. Bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, nos gustaría empezar con esta entrevista con usted, doctor, haciendo esta primera pregunta sobre qué es la violencia autoinfligida y cómo se manifiesta en adolescentes y jóvenes. Claro que sí, la violencia autoinfligida tiene que ver con todo el daño que se realiza a una persona, enfocándonos a los jóvenes, pues que se puede manifestar de diferentes formas, ¿verdad? Que puede ser a través de las lesiones hacia el propio cuerpo, hacia la propia persona, desde diferentes mecanismos, que puede ser presentado tanto en jóvenes del sexo masculino como del sexo femenino, y que se caracteriza por una frecuencia constante de autolesiones. Estas autolesiones pues, pueden ser desde cortaduras en los brazos, en la entrepierna, en el estómago, o que también puede ser causado a diferentes formas, como también con algunos cigarrillos o con cerillos o con situaciones en las cuales se ve involucrado el fuego y que se están lastimando y lacerando. Desafortunadamente esto ha ido en aumento y se ha presentado cada vez más también como una situación ya en la consulta pública de psicología y que trae como consecuencias pues diferentes situaciones como puede ser la ansiedad, la depresión, y que muchas de las veces los padres de familia no se dan cuenta, los mismos maestros o maestras no se dan cuenta de lo que está sucediendo, y por ende es muy importante nosotros acercarnos a estos jóvenes y observar realmente cuáles son sus conductas. Ellos tratan de ocultar mucho estas heridas que se están provocando, tratan de ocultar mucho lo que está sucediendo con ellos y obviamente pues no se lo dicen a muchas personas. En ocasiones inclusive pasan algunos meses para que algunos padres de familia se den cuenta de lo que está pasando, porque tienden a usar ropa holgada, tienden a utilizar mangas largas o se lo provocan desafortunadamente en el privado, es decir, escondidas, en ocasiones en la misma escuela, pero se van a los sanitarios a hacérselo, y tiene que ver con todas estas conductas de autodolor, de donde no pueden manifestar abiertamente sus emociones y entonces prefieren lastimarse, ¿sí? Y aunque tú les preguntes si están bien, ellos te van a decir que sí, que todo está bien, pero obviamente pasa el tiempo y descubrimos pues que se están lastimando, que se están lesionando mucho a sí mismos a través del dolor, como ya las manifestaciones que acabamos de mencionar. Y bueno, por otra parte, licenciada, si nos pudiera decir por qué es importante visibilizar este tema dejando de tratarlo como un tabú. Hablar del tema es darle foco, y me parece que por ejemplo, el mecanismo que se está realizando es una parte fundamental de darle atención, porque se pone como un tabú, como pensando que si hablamos de los temas del suicidio va a alentar a los jóvenes o va a alentar a las personas a cometer estos actos, y la realidad está muy lejos de eso. La realidad es que entre más hablemos de ellos, entre más estemos informados toda la sociedad, los padres de familia, las escuelas, los maestros, los directivos, los mismos jóvenes estén informados de que estos pensamientos pueden estar en ellos, y que tampoco criminalizar el pensamiento, porque también
se asustan, pues, o sea, una persona que empieza a pensar en ya no querer estar viva, en ya no darle sentido a la vida, también empieza a tener miedo de estos mismos pensamientos. Entonces, criminalizarlos desde la sociedad también generan que todavía se aíslen más, que es lo que mencionaba el doctor, ¿no? Ir a los sanitarios a autolesionarse, esconderse de sus papás, la autolesión. Al final de cuentas, esto es lo que genera todos estos tabúes sociales, y por eso es importante informar. Entre más informemos y entre más la información esté más al alcance de la mano de todas y todos, es más fácil quitar estos tabús y hablar desde una realidad y desde el conocimiento. Claro, y es muy importante que empecemos a ampliar más esta información, doctor. Ahora ya la licenciada Emma nos empieza a hablar de algunos problemas, pero creemos que también es muy importante poder ubicar los factores psicológicos, ¿no? ¿Qué factores psicológicos, sociales o familiares pueden llevar a una persona joven a pensar en el suicidio? Claro, como bien lo mencionas, pues es multifactorial. No es un solo factor en que un joven o una joven lleve esta idea, desafortunadamente en ocasiones sí se llega a consumar, pero dentro de los principales factores que está, pues obviamente es la baja autoestima o la autodevaluación. Fíjate que son jóvenes, chicas o chicos que se están autodevaluando constantemente, que sienten una poca valoración acerca de sí mismos, de su propio cuerpo, de sus propias capacidades, y aunque pueden ser muy competentes en diferentes disciplinas deportivas o académicas, muchas de las veces ellos sienten que no son lo suficientemente valiosos dentro de sus entornos. Aquí cabe precisamente el factor familiar, donde la familia tiene que arropar, tiene que hacer sentir que ellos forman parte muy importante de ese núcleo familiar, que son parte muy importante de ese círculo en los cuales las y los jóvenes deben de participar en actividades familiares. Entonces nosotros como padres de familia debemos de involucrarnos en las actividades que a ellos les atraen, les gustan. Muchas de las veces los padres de familia cometemos el error que descalificamos o que no nos damos cuenta de que con nuestros comentarios estamos haciendo sentir mal al joven. ¿Por qué? Porque bueno, pues para ellos están en una búsqueda de identidad, están buscando obviamente su lugar en esta sociedad, y como sociedad también debemos de darles ese espacio. Los factores sociales son muy importantes, dar cabida a esta búsqueda de identidad, permitirnos escuchar tal vez la música que a ellos les gusta, tal vez las manifestaciones a través del arte, que a lo mejor para nosotros no son las mismas manifestaciones que a nosotros nos gustan o nos gustarían, pero que sí es importante darle cabida a ellos, tanto en las situaciones sociales como en las situaciones familiares. No descalificarlos como sociedad. Creo que como sociedad a veces también nosotros cometemos errores donde establecemos un lenguaje peyorativo hacia las juventudes, y yo creo que debemos de hablar de las juventudes desde una situación proactiva, productiva, dejarlos de llamar ninis, dejarlos de llamar jóvenes cristal, porque va en contra del derecho del joven. El derecho del joven es una búsqueda de identidad, y entonces como sociedad debemos de arroparlos también. Entonces estos tres factores, familiares, sociales y psicológicos, si se pudieran fortalecer, pudiéramos ayudar muchísimo, y hay que hacer mucho por ellos para que ellos tengan la capacidad y las habilidades de enfrentar todos los retos que ellos tienen en su vida. Doctor, también si nos pudiera ahondar un poquito, porque es importante este tema, de cuáles son las señales que se pueden alertar a estas familias y a amistades o maestros de que un joven está en riesgo. Ese foquito, ¿cómo lo podemos prender para decir aguas? Claro. Es muy importante saber qué esperar de un joven. De un joven vamos a esperar vitalidad, de un joven vamos a esperar que se relacione, de un joven vamos a esperar que tenga sus espacios sociales bien cuidados, bien protegidos. Y todo lo que se aleje de esto, tenemos que abrir muy bien los ojos. Un hombre o una chica muy solitarios, las y los jóvenes que están muy solos, que permanecen mucho tiempo solos, aunque aparentemente estén en una situación reflexiva, bueno, pues hay que estar muy atentos. ¿Por qué pasa tanto tiempo solo o sola? Una persona, un joven o una joven que esté irritable,
que esté ante situaciones que no quiera comunicar algo, que no quiera hablar de algo en particular, también tenemos que estar muy atentos. No sabemos si esté viviendo una situación de violencia, no sabemos si esté pasando por un proceso depresivo, un proceso ansioso. Entonces, todas estas personas que se aíslan y que desafortunadamente no hablan mucho de las situaciones, debemos de estar observando también. Muchas veces también esto se acompaña de situaciones en las cuales ellos no cuidan su alineo, no cuidan obviamente su comida, o no comen, o permanecen mucho tiempo o largo tiempo sin estar durmiendo lo suficiente, están muy atentos a las redes sociales, pero no están durmiendo lo suficiente, no comen lo suficiente, y todos estos aspectos son muy importantes, pero sobre todo observar el estado de ánimo. Si un joven, una joven están muy irritables, si están ante una situación de mucho aislamiento, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque no es lo que se esperaría de un joven que estuviera viviendo de una forma vital su vida, su existencia, y por ende debemos de acercarnos muchos a ellos. Licenciada Emma, hablamos hace un momento de los factores. Hablemos ahora de los entornos. ¿Cómo influye el entorno escolar, digital o familiar en el desarrollo de estos riesgos? Y influye muchísimo, porque al final de cuentas los jóvenes están consumiendo esto todo el tiempo, ¿no? A mí me parece que de las cosas que más influyen hoy en día es su entorno dentro de redes sociales. Los chicos están inmersos en ellas y los ven como parte de un mundo real, y no es que no sea un mundo real, pero no nada más ese es el mundo, ¿no? Y al final de cuentas se aíslan ahí en redes sociales, y muchas veces uno dice, bueno, pero es que sigue hablando con sus amigos porque está pues chateando con ellos o así, pero muchas veces no sabemos qué clases de amigos están en redes sociales. Por eso es importante que como padres, como adultos, estemos al pendiente de cuáles son sus amigos en redes sociales. Y los ambientes de violencia, los ambientes de acoso también son fundamentales en deteriorar el estado de ánimo de estos chicos, que ya de por sí puede ser que estén pasando por periodos complejos, y que nosotros no veamos que estos ambientes están haciendo más daño. Es importante visibilizarlos, decía el doctor, no estereotiparlos, también eso, no estereotipar el ambiente, pero sí estar vigilante de dónde están, de qué están haciendo, sin caer en la sobrevigilancia, que luego también eso genera rechazo en los jóvenes, ¿no? Que los papás estén como todo el tiempo detrás de ellos. Hay que saber mediar eso, hay que saber tener ese equilibrio. ¿Es complicado? Sí es complicado, pero hay que encontrarlo como adultos nosotros, el equilibrio entre estar al pendiente de ellos a esta vigilancia extrema que hace lo contrario, que es lo que queremos, que ellos se acerquen, que ellos estén en confianza para platicar de lo que les está pasando en diferentes espacios donde se desarrollan. Y es muy interesante porque pues justo por eso también se crea este mecanismo ciudadano para prevenir estos tipos de temas, que la Comisión de Derechos Humanos ha estado trabajando junto con ustedes. Y en base a eso me gustaría preguntarle, doctor, ¿cuál es la relación entre violencia, bullying, exclusión y esta conducta suicida? Claro, van muy de la mano los tres factores, ¿verdad? Obviamente todas las cuestiones de violencia, que pueden ser una violencia escolar, conocida como bullying, pero también puede ser una violencia social, sí, en las cuales las y los jóvenes pues no están recibiendo ese apoyo muchas veces de los mismos compañeros. La violencia puede ser acompañada también de un tema que acabas de decir muy importante, la discriminación. Entonces se discrimina a las y los jóvenes por el simple hecho de serlo. Y yo creo que sí es muy importante aquí una palabra que es la tolerancia. Debemos de tolerar el proceso, ¿sí? El desarrollo de la adolescencia. El desarrollo de la adolescencia se caracteriza por unas situaciones de aceptación, pero también muchas veces de crisis. Las y los jóvenes pasan por diferentes crisis. Y si ellos viven violencia, una violencia social, una violencia escolar, donde la violencia escolar muchas de las veces se normalizaba o se sigue normalizando, sí, la agresión,
los sobrenombres, hacer referencia al cuerpo de una chica, de un chico, hacer referencia a la estatura de una persona, de un joven o de una joven, o diferentes características. Pues bueno, esto desafortunadamente ha traído como consecuencia que muchos de los jóvenes ya no quieran asistir a la escuela, que haya una situación de ellos ya no se sienten pertenecientes a su ámbito escolar, conocido como bullying, y donde aquí también hay que mencionar algo muy importante. La discriminación no solamente es hablar mal de esta persona, sino también es excluir. Cuando nosotros excluimos a una joven o a un joven de un espacio tan vital como puede ser las reuniones de equipo, las reuniones deportivas, las reuniones musicales, de teatro, y que aquí es un llamado también al ámbito escolar. Creo que es muy importante que nosotros como ámbitos escolares también demos oportunidades de desarrollar otras facetas, ¿no? Donde las y los jóvenes, sí es muy importante el rendimiento académico, pero no todos las y los jóvenes van a tener el mismo rendimiento académico, y las escuelas deben de encontrar las fortalezas de todos aquellos jóvenes que tal vez no van a aparecer en el cuadro de honor, obviamente, pero que sí van a tener otras características que es muy importante de arroparlos, de que se sientan pertenecientes a su ámbito educativo, porque ahí también es donde entra la discriminación. Yo puedo discriminar a muchas personas, a muchos jóvenes, por el simple hecho de no incluirlos, ¿sí? Y no valorar también otras habilidades que ellos tienen o que ellos puedan llegar a desarrollar. Habilidades personales, habilidades sociales, habilidades de comunicación, habilidades de tolerancia, por ejemplo, y que creo que eso también se debe de fortalecer mucho en los ámbitos educativos, porque no involucrarlos también puede ser una discriminación. Todos somos diferentes, las y las jóvenes son diferentes, y como tal debemos de encontrar un sentido de cómo ellos pueden pertenecer a nuestra institución, a nuestra sociedad, cómo ellos pueden desarrollar un sentido de pertenencia desde sus habilidades, desde sus características. Tal vez no es el joven que siempre se saca 10, hay que premiar al que se saca 10, claro que sí, pero bueno, también hay otros jóvenes que tienen otras habilidades. A lo mejor es el joven que es más tolerante, que sabe escuchar, que sabe ser buen compañero. También eso debemos de premiarlo, porque si no estamos cayendo ante una discriminación donde se valora mucho lo cognitivo, pero se deja de lado mucho lo social, lo afectivo, lo emocional, y bueno, como tal es lo que el mecanismo está buscando, que se incluyan dentro de un sentido de pertenencia más global. Por supuesto, y a ver, y hemos estado hablando también de los distintos factores y de las distintas o los distintos entornos. Ahora, ¿cómo podemos prevenir el suicidio desde una perspectiva psicológica y comunitaria, licenciada Emma? Yo creo que de las cosas más importantes que tenemos que hacer es que los jóvenes tengan una red de apoyo. Cuando una persona tiene una red de apoyo, quiere decir que tiene la confianza de acercarse a alguien cuando se siente mal, cuando está en un momento de crisis, ¿no? Mencionábamos hace rato que el aislamiento teníamos que revisarlo. Bueno, la red de apoyo es lo contrario al aislamiento, ¿no? El que los jóvenes tengan entornos saludables, el que tengan figuras que les aporten seguridad para comunicarse con ellos. Decía el doctor que también la discriminación es etiquetarlos en cierto espacio. Un joven que se siente etiquetado, pues no se va a acercar contigo y no va a decir, sí, tú el que me dices generación de cristal, déjate, vengo y te digo todo lo que estoy sintiendo, todo lo que pienso. Al final de cuentas no se va a acercar con ese adulto, ¿no? Entonces por eso tenemos que ser más empáticos como adultos con los jóvenes, tanto los maestros, los padres de familia, los hermanos mayores también, que muchas veces tienen un rol a veces muy grande dentro de las familias. ¿Por qué? Porque es una figura que lo sienten como un par, como una persona igual a ellos, pero al mismo tiempo es tu hermano mayor que ya vivió otras experiencias y que tal vez con él te acerques. Entonces tal vez también ese sea el camino para los papás, ¿no? El hermano mayor que dice, oye, tu hermano lo veo muy aislado, lo veo muy triste, o lo veo que sus cambios de humor son muy repentinos. Tú te ha platicado algo, te ha dicho, siempre con confianza, ¿no?
también obviamente acercarse al joven, pero yo creo que de las cosas más valiosas es estas redes de apoyo, esta vigilancia de decir, estoy observando a mi hijo, estoy observando al joven, sus cambios de humor, todo esto que hemos mencionado es sumamente importante para prevenirlo, ¿no? Porque muchas veces, y nosotros en el Colegio de Psicólogos hemos trabajado con algunos maestros y nos han mencionado la desesperación que tienen ellos de no saber cómo actuar, y muchas veces les decimos, es que si un joven se ha acercado contigo, muchas veces queremos darle soluciones, y a veces no buscan soluciones, nada más buscan que alguien los escuche. Entonces, con escucharlos y prestar atención muy bien a esas frases de desesperanza, o a si tiene una red de apoyo, o buscarles esa red de apoyo, es un poco de lo que podemos hacer como maestros, porque la verdad es que los maestros ahorita están en una situación de vulnerabilidad en muchos sentidos, en el que se sienten vulnerables de decir, es que no sé con qué herramientas ayudar a todos los jóvenes que están frente a mí en un salón de clases. Y yo creo que el escucharlos y ser empáticos con ellos y ser esta persona de confianza ya es un avance muy grande. Doctor, respecto a lo que comenta la licenciada Emma sobre el rol que juega este papel principal, que es la escucha activa. ¿Qué rol juega esta escucha activa y el acompañamiento sin prejuicios para apoyar a nuestras juventudes a que salgan de este tipo de entornos o de este tipo de situaciones en riesgo? Bueno, una característica de los seres humanos es que queremos sentirnos escuchados a cualquier edad, pero muy en particular en cuanto es la adolescencia. El adolescente va a buscar un momento para acercarse a su familia, a sus maestros, obviamente a los profesionales de la salud, pero cuando ellos se sientan con esa necesidad, muchas de las veces los padres de familia queremos que sea en el momento que yo quiero, a la hora que yo sea responsable, te voy a escuchar y soy tu padre y ahora te toca escucharme a mí. No, yo creo que debemos de ir cambiando esta educación un tanto tradicional, que así funcionaba, y no es que estuviera mal, pero bueno, ya cambió. Hay que entender que las juventudes han cambiado y que ahora nos toca a nosotros escucharlos a ellos. Esta escucha activa es muy importante. Aquí estoy yo para cuando tú quieras que te escuche. Ahora ya existen muchas formas de escuchar a los jóvenes. Es decir, antes solamente existía un mecanismo muy lineal, que era la comunicación jerárquica entre padres e hijos solamente. Pero ahora podemos escuchar a nuestro hijo desde sus necesidades, desde sus expectativas, desde sus dudas, y donde también nosotros podemos mostrarnos abiertamente con ellos y decir, yo también tuve esas dudas, yo también tenía esas dudas. Tal vez todavía no encuentro respuesta a todo, pero sí podemos buscarlas obviamente en conjunto. Entonces sí es muy importante que los jóvenes y las jóvenes encuentren espacios donde se sientan escuchados, donde se sientan que sus opiniones son muy valoradas y que el mundo también se puede construir a través de ellos. Es decir, el mundo no está hecho, el mundo no está terminado como tal. Debemos de escuchar cuáles son sus gustos, sus formas de manifestación, de escuchar cuáles son sus formas de que a ellos les gusta vestirse. Obviamente hay espacios para todo, ¿verdad? Hay un espacio en el cual el joven en cierto momento tendrá que comportarse de cierta forma, de cierta manera. A eso le vamos a llamar respeto. Pero va a haber otras ocasiones en que yo como adulto también me puedo adaptar a las y los jóvenes según sus necesidades, según sus gustos, y no decir, pues bueno, yo soy un adulto y como tal yo nunca me voy a adaptar a estos procesos. Creo que los padres de familia, los docentes podemos involucrarnos en esos gustos que ellos tienen. A veces como adulto me cuesta trabajo porque pues no quiero perder, ¿verdad?, mi jerarquía. Creo que el mayor miedo que tiene el adulto es perder esa jerarquía, esa autoridad ante los jóvenes, ante las jóvenes, pero no pasa nada si durante un cierto momento tú te involucras con ellos y eres capaz también de entenderlos y de comprenderlos y perder un poquito esta sensación de yo pierdo mi lugar como adulto, puedo ayudar mucho en esta escucha activa con los jóvenes.
Doctor, licenciada, muy interesante todo lo que nos han dicho. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo y de hecho tenemos muchas preguntas del auditorio. No sé qué les parezca, hacemos una segunda emisión para seguir hablando más de este importante tema. Sí, por supuesto, Fanny, que nos acompañen, por supuesto, el siguiente jueves para seguir hablando de este interesante tema. Bueno, pues entonces los escuchamos el próximo jueves, no sin antes agradecer a Hermelio Camarillo Conde, director del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, y a Selene Salas, que es la coordinadora de este espacio. Nos sintonizamos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde por el 97.9 de FM en su programa Conoce tus derechos, bienestar para todas las personas. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima emisión de Conoce tus derechos, bienestar para todas las personas. Sigamos construyendo una cultura de derechos humanos y bienestar. Recuerda, conocer, ejercer y respetar todos los derechos humanos es tarea de todas las personas.